La idea de que la psicología debía y podía convertirse en una ciencia ganó terreno en el siglo XIX. Para conseguir hacerla realidad, fueron fundamentales los avances en el campo de la fisiología y el desarrollo de los primeros métodos experimentales para el estudio de la mente. Los primeros hicieron posible emprender seriamente el cambio hacia la psicología a través de la fisiología que los griegos habían iniciado. Los segundos hicieron de la psicología una ciencia respetable al llevar la conciencia al laboratorio. Franz Joseph Gall. Gall puede ser considerado como el fundador de la neurociencia cognitiva, porque fue el primero en tomar en serio la idea de que el alma se asienta en el cerebro. La localización asignada a las facultades en época medieval se basaba en análisis previos de la mente, no del cerebro. En la psicología filosófica no había hecho nada para cambiar esta situación. Gall, sin embargo, afirmaba que el cerebro era el órgano específico de la actividad mental. Los empiristas aseguraban que la experiencia era la base de la ciencia, y sin embargo su propia psicología era totalmente especulativa y no hacía referencia alguna a la conducta objetiva o el cerebro que lo controla. Además, las categorías de análisis utilizadas por los filósofos eran meras abstracciones. Las ideas de Gall le hicieron entrar definitivamente en conflicto con los filósofos empiristas. Cadillac había intentado derivar todas las facultades de la mente a partir de las sensaciones y la asociación, y Gall, en cambio, consideraba que el cerebro era el órgano de la mente. Aunque Gall realizó detallados estudios, se dio cuenta de que las técnicas de su época eran demasiado rudimentarias para responder a las preguntas que él se planteaba. El método de Gall consistía en demostrar que las personas con determinados rasgos muy acusados poseían cráneos con abultamientos sobre las zonas de los órganos cerebrales correspondientes a dichos rasgos. Algunos rasgos conceptuales del enfoque de Gall es que era innatista y comparaba a los seres humanos con otros animales, y era materialista, aunque él mismo luchó contra esta tendencia. La psicología de Gall era también conductista, más que introspectiva. Por lo tanto, la psicología de Gall fue la primera psicología objetiva. El sistema nervioso, la vía de entrada y de salida. El fisiólogo inglés Charles Bell había distinguido entre dos conjuntos diferentes de nervios en la base de la columna vertebral. Sugirió que uno de ellos, formado por nervios sensoriales o aferentes, transmitía información al cerebro, mientras que el otro, formado por nervios motores o eferentes, llevaba la información del cerebro a los músculos. Un hecho importante posterior en el estudio de las funciones del encéfalo pareció sugerir que Gall tenía razón al afirmar que las distintas áreas del cerebro son responsables de los distintos procesos mentales. Este descubrimiento fue obra de Pierre-Paul Broca, quien observó al realizar la autopsia de un paciente TAN con trastornos en el lenguaje que éste tenía dañado el lóbulo cerebral frontal izquierdo. Tiempo después, en honor a Paul Broca, a una sección del cerebro humano se le puso el nombre de área de Broca, con el cual está involucrada con la producción del lenguaje. El surgimiento de la teoría refleja del cerebro. Este descubrimiento animó a otros a intentar trazar el mapa del cerebro, localizando en él todas las funciones sensoriales y motoras. Actualmente los mapas cerebrales son notables, precisos y permiten localizar tumores con gran exactitud. Nació así una nueva frenología, pero las nuevas localizaciones eran distintas a las de Gall, porque eran el resultado de aplicar al encéfalo las distinciones entre nervios sensoriales y motores. La teoría refleja del cerebro suponía una nueva oportunidad y un desafío para la psicología. La psicología experimental. La cronometría mental. La cronometría mental fue el primer procedimiento cuantitativo para medir los procesos mentales que surgieron en un ámbito insospechado. La astronomía tenía una función importante, que era trazar de modo preciso el mapa de las estrellas. El astrónomo notaba el momento exacto en el que una estrella entraba en el campo visual, y a continuación contaba los segundos que transcurrían hasta que dicha estrella atravesaba la retícula. En 1975, un astrónomo ayudante del Observatorio de Greenwich fue despedido cuando su superior descubrió que los tiempos de tránsito que él había calculado eran medio segundo más rápidos que los de su ayudante. Años después, este acontecimiento trajo la atención del astrónomo alemán Bessel, en 1784 a 1846.
Bessel descubrió que el registro de la velocidad de tránsito eran distintos en todos los astrónomos. Para corregir esta grave situación, elaboró más ecuaciones personales que le permitieron neutralizar las diferencias entre los cálculos de los astrónomos, de los astronómicos de los astrónomos. Mientras tanto, el gran filósofo alemán Hermann von Helmholtz utilizaba la medida de los tiempos de reacción para encontrar una respuesta al problema de la velocidad de la transición nerviosa. En 1850, Helmholtz estimuló el nervio motor de la pata de una rana, en unos puntos cerca al muslo y en otros alejados de él, y calculó el tiempo que tardaba en reaccionar. Estas dos líneas de investigación sobre los tiempos de reacción convergieron en la obra del filósofo Holden Dondert en 1818 a 1889. Descubrió que el tiempo entre un estímulo y su respuesta podrían utilizarse para cuantificar objetivamente la velocidad de los procesos mentales. Los test mentales. Otra forma de medir la mente fue el test mental que surgió en el siglo XIX y fue fundamental para la fundación de la psicología aplicativa. En la segunda mitad del siglo XIX, los gobiernos comenzaron a ofrecer una enseñanza primaria universal y luego hacerla obligatoria. Las enseñanzas obligatorias surgieron por la necesidad que tenían las nuevas industrias y los negocios. La psicología experimental estudiaba la mente humana normal, considerando las diferentes individuales como una variable del error que debía de regularizarse mediante un riguroso control experimental. Los tests de Gran Bretaña. Sir Francis Galton, en 1822 a 1911, Galton era un adinerado primo de Charles Darwin, que había colaborado con él en algunos experimentos sobre la herencia. Galton comenzó a interesarse por la revolución de los rasgos mentales en su obra del genio hereditario en 1869. Se propuso demostrar que las capacidades naturales en un hombre se derivan de la herencia exactamente con las mismas limitaciones que la forma y los rasgos físicos de todo el mundo orgánico. Galton quería sobre todo medir la inteligencia, que era para él la capacidad más importante de todas. Estudió las calificaciones que obtenían los niños en los exámenes para probar si los que obtenían buenos o malos resultados en una asignatura los obtenían también en todas las demás. Para ello concibió el coeficiente de correlación. Descubrió que existía una alta correlación entre las notas de los exámenes, lo que confirma la idea de que la inteligencia es una única habilidad mental. En 1904 desarrolló su prueba en un comité gubernamental para estudiar la educación de los disminuidos psíquicos. Los alumnos con alguna minusvalía psíquica interferían en la educación de sus compañeros y por ello Binet elaboró una batería de test práctico basada en un conjunto de tareas intelectuales que podían realizar los niños normales a determinadas edades. Así se les podría detectar y proporcionarles una educación especial. Henry Warner, en 1866 a 1957, fue un investigador en una institución que acogía a niños con distintos trastornos. Debía determinar si los niños presentaban una patología mental o si estaban físicamente enfermos. Descubrió el test de Binet en una visita en Europa en 1908 y lo introdujo en Vineland. Alemania, William Starr, en 1871 a 1938, dio el concepto de cociente de inteligencia, que era un modo cuantitativo de establecer el nivel mental de un niño, o sea, su edad mental.
La influencia de los test mentales fue muy profunda y fueron la piedra angular de la psicología aplicada en sus comienzos. Esto permitió la aplicación de la psicología a diversas áreas como la educación y otras carreras profesionales. Bain quería llegar a explicar las acciones del ser humano, no solo la conciencia. En su libro sobre la inteligencia, en 1875, presentaba una psicología asociativa similar a Bain. Decía que todas las ideas pueden reducirse a un conjunto de sensaciones asociadas al hombre de cada idea. También proponía que las sensaciones conscientes eran agregados de sensaciones simples, más efímeras y débiles que solo eran conscientes de un modo marginal y que todo evento de la conciencia le corresponde a un evento nervioso. Presenta al cerebro como un órgano no especializado que asocia estímulos y respuestas, es decir, simplemente copia la información nerviosa entrante de la misma manera que las imágenes mentales copian las sensaciones. Alemania. La psicología filosófica versus idealismo kantiano. Hermann Lotze, en 1817 a 1881, fue uno de los filósofos más citados, comentados y discutidos entre 1875 y finales de la Primera Guerra Mundial. Tenía una visión empirista de la conciencia. Integró esta visión empirista con el concepto sensorio-motor de la función cerebral y rechazaba el materialismo a favor del dualismo cartesiano. Hermann von Helmholtz, en 1821 a 1894, fue un científico natural más grande del siglo XIX. Era un representante más coherente del naturalismo y del empirismo. También formuló la ley de la conservación de la energía a los 26 años, un golpe mortal para el dualismo interaccionista. Su enfoque fue idéntico al del empirismo de John Locke. Las ideas eran contenidos mentales y no solo tenían importancia que condujeran a una acción efectiva en el mundo real. La psicopatología. La psicopatología es una de las ramas de la psicología orientada al ámbito médico, debido a que trata, conoce e investiga las patologías mentales. En sus inicios, los tratamientos mentales no eran lo que son ahora. Es un hecho comprobable que los tratos ejercidos hacia los enfermos mentales antes y durante el siglo XIX eran sumamente deplorables e inhumanos. Esto cambió gracias a los practicantes de la psicología como fue Johann Christian Reil, el creador del término psicopatología, y diversos expertos en la materia que hicieron posible la estructuración de los asilos mentales como edificios médicos. Al principio esto no fue fácil, gracias a la creciente cantidad de enfermos mentales que necesitaban asilo. Pero los grandes aportes que hizo el psiquiatra Emil Kraepelin, como fue el primer diagnóstico psiquiátrico científicamente documentado para la esquizofrenia, conocida en esa época como demencia precoz, o también la creación de un nuevo sistema nosológico que revolucionó el diagnóstico y los tratamientos mentales, siendo así posible la mejoría de la práctica psiquiátrica en esos tiempos. Orientaciones teóricas en psiquiatría y neurología. Las orientaciones teóricas que se usaron en esa época se dividieron en dos corrientes, la biológica y la psíquica o romántica. La psiquiatría biológica buscaba la causa de los desórdenes mentales en el cuerpo del paciente, ya que se creía que se debían a una falla del cerebro u orgánica. Por otro lado, la psiquiatría romántica buscaba encontrar esto mismo, pero en las experiencias de vida y emocionales de sus pacientes, argumentando que los desórdenes mentales provienen de experiencias emocionales. Un derivado de esta teoría fue el psicoanálisis de Freud. La teoría psíquica fue muy apoyada hasta la década de los 70, década en la que ocurrió la revolución biológica, que reiteró la investigación corpórea. La psicología clínica francesa. En Francia, la psicología fue un complemento de la medicina. Una afirmación remarcable fue hecha por un gran psicólogo y filósofo francés llamado Théodule Armand Ribot, que afirmaba que los candidatos perfectos para la práctica psicológica eran los locos, los primitivos y los niños. Además, comparó a la psicología y a la neurociencia, determinando que tenían el mismo tipo de estudios.
Otros hechos interesantes de la psicología francesa son que en este país se usó el término sujeto para referirse a los voluntarios que se inscribían en un estudio psicológico y que se tenían en extrema prioridad los casos únicos. Por último, la psicología francesa tuvo un gran interés en el hipnotismo e incluso se crearon escuelas psicológicas como las de Nancy y Saltrepriere, que generaron avances en cuanto a la enfermedad conocida como histeria. Estas escuelas a su vez influyeron en el psicoanalista Sigmund Freud.